revisar un poco la histología de algunas secciones del tubo digestivo, centrado principalmente en lo que es las características del epitelio. Vamos a describir también algunas características del mesenterio. Todas estas membranas que separan la cavidad abdominal y que unen las vísceras entre sí, ya la pared abdominal puramente tal. El nombre que le daba el profesor era omentos. Entonces todo eso queda dentro de es un tipo de membrana mesentérica, y vamos a daros un ejemplo de ello un poco para que visualicen cómo se organiza esta estructura. Y vamos a ir hablando también de los vasos sanguíneos en función de los mismos cortes que vamos a estar viendo tanto en el tubo digestivo como en el mesenterio, y al final vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento. Solo para todos pueden participar, pero obviamente vamos a asignar algún tipo de estímulo a aquel que se la juegue y vaya haciendo la lectura correcta de la estructura. No voy a decir qué estructura es, pero veamos si lo podemos reconocer, que deberían de poder reconocerlo, ¿ya? Así es que vamos a ir viendo primero esto, y para ello seleccionamos unos cortes histológicos donde vamos a poder ocupar este tipo de recursos que se encuentran disponibles en la internet y que corresponden a cortes histológicos a los cuales uno puede ir haciendo zoom. Entonces, acá van a ver que hay una plantilla de recursos para poder mover, rayar, hacer cuadros, flechas y círculos, que lo vamos a ir ocupando, y aquí aparece un zoom. Entonces vamos a poder ir haciendo acercamientos para poder ir reconociendo las diferentes estructuras que nosotros queremos ver. Esto corresponde a una sección de esófago. Nosotros debemos reconocer que el tubo digestivo en sí es un tubo, literalmente un tubo que parte en la boca y termina en el ano, ¿ya? Pero es un solo tubo continuo, que obviamente permite incorporar los nutrientes, los alimentos probablemente tal, en su fase digestiva. La boca es el primer paso, la primera fase del proceso digestivo, y después obviamente tiene que ser llevado y trasladado al estómago, digerido, ¿cierto?, disuelto todos los alimentos, para después ser absorbido en un largo trayecto que te da el intestino delgado y el intestino grueso, para que después tú al final botes los desechos. Esa es la ruta de todo lo que implica el proceso alimenticio. Pero si nosotros reconocemos esta estructura, bien podemos visualizar que hay estructuras anatómicas que son de referencia: la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el duodeno, el resto del intestino delgado, el intestino grueso y la zona anal probablemente tal. Pero aquí hay que considerar que el epitelio que recubre y tapiza casi todo el tubo digestivo se trata del epitelio cilíndrico ciliado. Es un epitelio eminentemente absortivo, y ese nosotros lo vamos a encontrar generalmente desde que sale del estómago hasta su etapa próxima a ser expulsado a través de las fecas. Entonces tenemos un epitelio que domina el intestino delgado, que son muchos metros, y a su vez un epitelio que también sigue presente en el intestino grueso, y que también vamos a tener las mismas características epiteliales. Pero ¿qué pasa el epitelio en la boca, en boca y esófago, y lo que corresponde al ano? De un epitelio cilíndrico con microvellosidades, ¿cierto? Solamente en la zona de la boca y el esófago y la zona anal tenemos un epitelio pluriestratificado, un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. Eso es lo que nosotros reconocemos solamente en la parte de entrada y en la parte de salida. Y tiene su lógica. ¿Por qué necesitamos que sea de esas características y no absortivo? Porque primero no hay nada que absorber, primero hay que digerirlo, todos esos polímeros hay que pasarlos a monómeros. Todas las estructuras que están con macromoléculas tenemos que pasarlos a mínimas moléculas, y eso es lo que hace el ácido y todas las enzimas. Las proteasas, las lipasas, lo que hace es las moléculas grandes de grasa cortarlas. Las proteasas, lo que hace las grandes moléculas de proteínas, cortarlas, para que después sean absorbidas, y eso lo hace el epitelio intestinal. Entonces, bien lo podemos entender de la boca. Y en el ano, ¿por qué también tenemos epitelio plano pluriestratificado? Porque tampoco va a cumplir función absortiva, y ahí vamos a tener una masa compactada, ¿cierto? Una masa compactada. Algunos lo compactarán mejor que otros, pero al fin y al cabo vamos a tener una masa compactada que te puede provocar fricción, ¿cierto? Entonces, en esa situación de material
potencialmente irritante, friccionante por cosas mecánicas, nosotros necesitamos un epitelio que sea capaz de resistir eso. Entonces, necesitamos un epitelio capaz de resistir la estructura sólida en la boca, y necesitamos una estructura, un epitelio capaz de resistir las estructuras sólidas salientes que van a través de las fecas. Y para eso nosotros vamos a tener en nuestra arquitectura, en nuestra planificación divina que hizo con nuestros epitelios Dios, nos hizo epitelio plano pluriestratificado de la boca al esófago y epitelio plano pluriestratificado en la zona anal. Todo lo demás es absortivo, ¿ya? Esto corresponde a un corte, a una sección de esófago, donde como en un tubo muscular, igual esto se vertió. Entonces, en sentido estricto, esto corresponde a la cara luminal, pero como un tubo muscular, como que lo cortaste y se abrió, como que se vertió. Entonces, el sentido en la estructura anatómica real es al revés, o sea, con esa convexidad hacia abajo. Pero vamos a verlo así para que podamos reconocerlo. Vamos a ir haciendo algunas preguntas, obviamente, y vamos a partir por la zona epitelial. Y aquí en el epitelio podemos reconocer las particularidades de este epitelio. Y ustedes ya podrían visualizarlo, ¿sí o no? ¿Se observa o no? ¿Se nota o no? Entonces podemos ver acá, que genial, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos, ¿qué tipo de epitelio? Epitelio plano pluriestratificado. Es plano porque la disposición del estrato más superficial corresponde a células planas. Nosotros siempre vamos a visualizar en las zonas más basales formas más tendientes a la cuboidal, muy parecido a lo que veíamos en la capa condrolástica, en la capa osteoblástica, donde la forma que tiene la célula es más cómoda para la división celular. No así en lo que implica en la forma más diferenciada, en las cuales toman aspectos distintos, más propias y que caracterizan a cada tejido. Entonces aquí nosotros tenemos un epitelio plano pluriestratificado, queratinizado o no queratinizado. No queratinizado. Entonces se parece mucho a lo que nosotros hemos estado viendo de lo que es vientre de lengua, piso de boca, paredes internas de la mejilla, ¿correcto? Entonces este epitelio es el que nosotros vemos tapizando la pared interna de los vasos, perdón, del esófago. Vamos a ver cómo se ve con el aumento mayor. Este no cambia tanto más. Y podemos reconocer acá el estrato espinoso, ¿cierto? Donde ahí se puede ver un poco lo que corresponde a las características de la unión celular. Vamos a ver una cosa. Es bastante buena la zona, ¿no? Veamos si hay células caliciformes. Ahora bien, me pregunta aquí Juan Ignacio si hay células caliciformes. Nosotros generalmente las células caliciformes las encontramos en epitelios monoestratificados o pseudoestratificados. Nosotros lo encontramos en el epitelio intestinal, porque es un epitelio en monocapa, y lo encontramos en el epitelio respiratorio, que también es un epitelio en monocapa. Pseudoestratificado sí, pero es una sola capa celular. Entonces ahí se justifica. ¿Ah? No, solamente tiene que tener la humedad, pero ahí vamos a ir describiendo ahora qué es lo que encontramos. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿cierto? Si nosotros miramos en esta sección, en el acercamiento, perdón, acá se observa lo que corresponde, en ese cuadro rojo, ¿logran ver ahí? Corresponde a lo que estamos viendo nosotros acá. Ustedes pueden ir jugando con el aumento, vamos a dejar ahí los links para esta página para que puedan ir revisando después. Pero me interesa ahora que vayamos reconociendo las estructuras que encontramos por bajo de ellas, ¿ya? Hasta acá, recordemos que corresponde al espacio luminal, a la cavidad, por aquí está pasando el alimento, y por ende vamos a reconocer que este epitelio está más hecho para soportar fricciones. Y la pregunta que había hecho Juan Ignacio, si encontramos nosotros células caliciformes. Yo te dije no, ¿cierto? Porque lo encontramos generalmente en epitelio respiratorio y en epitelio intestinal. Pero busquemos, ¿aparece alguna célula caliciforme?
hasta el minuto nada, ¿cierto? Entonces tú mismo podrías decir, mira, en realidad luego de la búsqueda que hicimos en este epitelio de esófago, definitivamente no hay células caliciformes. Entonces, eso digamos sería un ejercicio. Pero sigamos viendo qué encontramos más abajo. Inmediatamente por debajo del epitelio, nosotros debemos encontrar la lámina basal. Pero la lámina basal, como ven, en realidad es una estructura que es muy delgada. De hecho, no siempre se puede visualizar. Aquí se puede lograr reconocer con cierto nivel de nitidez. Entonces aquí tenemos el aumento. Hacíamos la observación en función de lo que correspondía la membrana basal, la lámina basal, y nos damos cuenta que hay una estructura bastante tenue, muy delgada. Pero eso que nosotros estamos viendo ahí de manera continua, eso es la lámina basal. No es más que eso. Ahora bien, cuando nosotros revisamos en una sección de vaso sanguíneo, la lámina basal aparentemente se vuelve más gruesa. Y es tan así que uno le dice conectivo subendotelial o subepitelial, porque realmente toma un aspecto bastante más destacado. Pero bueno, todo lo que vemos acá corresponden a fibroblastos principalmente, y lo que estamos viendo en esta sección, ¿logran verlo acá? Lo que estoy dibujando, fíjense lo que se puede hacer. Fallo, no, pero eso no siempre falla. Y tenemos acá una sección de un vaso sanguíneo. ¿Se fijan o no? Esto corresponde al contorno de un vaso sanguíneo. Lo que estamos viendo ahí, en su contenido interior, corresponde a glóbulos rojos. Entonces, generalmente, cuando uno examina un corte histológico, los vasos que presentan sangre son generalmente vasos venosos. Generalmente en los vasos arteriales no queda sangre acumulada. No así en la sangre, en el estado venoso. Y ya eso es un indicador de que esto puede ser una vena. Pero lo otro también, esta tendencia a verse colapsada. Entonces esto sería más propio de una vénula que nosotros estamos observando acá, dado que no mantiene ese contorno. Generalmente las paredes arteriales y arteriolas, dado al componente de la pared muscular, hace que el vaso siempre mantenga esa forma circular, esa sección circular. Este es un vaso venular, donde encontramos ahí, lo encontramos en esas condiciones. Podemos seguir recorriendo, tenemos la lámina basal, vaso sanguíneo, aquí tenemos otro vaso sanguíneo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un poquito de diámetro mayor. ¿Y qué tipo de fibra estamos viendo acá? Fibra colágena, dispuesta ¿de qué manera? Se ve más denso, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos tejido conectivo denso regular y denso irregular. ¿Este sería denso irregular o irregular? Este es denso irregular, ¿ya? General, cuando nosotros veamos el denso irregular, son verdaderas láminas compactadas, ¿ya? De colágeno, y entre esas láminas de colágeno encontramos la célula fibroelástica. Pero acá hay una disposición que uno define como irregular. Entonces, vamos nuevamente reconociendo las estructuras que tiene el vaso, la pared del esófago, y nos damos cuenta que ya estamos pudiendo identificar más de una zona. Tenemos el epitelio claro pluriestratificado, su lámina basal, se continúa inmediatamente con un tejido conectivo denso irregular, donde en este conectivo denso irregular, ¿qué encontramos regularmente? Dispuesto vasos sanguíneos, venosos, de calibre, de mediano calibre, o sea, no son vasos de mediano calibre, pero sí son bastante grandes estos capilares. Y nosotros podemos seguir subiendo, y aquí cambia la disposición, y ya de la zona epitelial a la zona de conectivo nos enfrentamos a estas células. Y esto corresponde músculo liso. Paredes musculares de músculo liso. ¿Y ese músculo liso qué características tiene? ¿En qué disposición se encuentra? Pienso que esto es un tubo, pero esto es una disposición circular. Muy bien, Isidoro. ¿No hay fibras que sean fibrilares también para el movimiento vertical o solamente es como que se van apretando la piel hacia abajo? ¿Qué parece eso? Estas son longitudinales, pero son, ¿qué tipo de célula muscular?
Estas son esqueléticas. Fíjense, ahí está el haz y los núcleos cómo se van disponiendo de manera periférica. ¿Sí o no? Pero están cortadas de manera transversal. Estos son haces de fibra muscular esquelética dispuestas longitudinalmente al tubo. Y lo que estamos viendo acá es una sección de esa fibra muscular. ¿Por qué hay musculatura esquelética en el esófago? ¿Cuál es la gracia de la musculatura esquelética? Que es voluntaria. La musculatura lisa es involuntaria. Uno no lo puede controlar, uno no lo puede manejar, pero la musculatura esquelética es voluntaria. ¿Y para qué sirve que haya musculatura esquelética en la zona del esófago? Para tragar, pues. Yo digo cuando trago y se desencadena desde ahí la actividad peristáltica. Por eso uno podría decir la altura a la que está más o menos el corte, porque si hay musculatura voluntaria tiene que ser donde. Correcto. Mientras más alto es próximo a la cavidad bucal, mayor cantidad de musculatura esquelética vamos a encontrar. Más próximo al estómago, menor cantidad de musculatura esquelética vamos a tener. Priscila. Buenas apreciaciones. Entonces, ustedes solamente revisando este corte, y si se fijan, ustedes tienen que pensar que llevan un mes nomás estudiando odontología. Es decir, llevan muy poquito tiempo y ya pueden reconocer las diferentes capas de lo que nos podríamos llegar a observar en un tubo que recién se lo estoy presentando. Pero un ratito. Reconoce la zona epitelial, reconoce los tejidos conectivos, reconoces también tejido muscular liso y estriado, y has podido visualizar también si este tiene una disposición circular o longitudinal. ¿Se fijan o no? Isidora, fuerte. Ah. Ya. La capa, o sea, de que entre medio del circular y el longitudinal no hay una lámina elástica. No necesariamente, porque acá lo que nosotros estamos viendo es las láminas elásticas, nosotros las encontramos en las arterias, esto no es una arteria. Nosotros hablamos de lámina elástica interna y externa cuando estamos describiendo las paredes de un vaso sanguíneo. Este es otro tubo, no un tubo de un vaso sanguíneo, es un tubo muscular intestinal, perdón, del tubo digestivo. ¿Cómo? A ver, cuando uno habla de mucosa, uno se refiere a las características del epitelio y del tejido conectivo sobre el cual se encuentra asociado. Todo eso es mucosa. ¿Ya? Si hablo de mucosa intestinal, hablo de epitelio y del conectivo que se encuentra debajo. Si hablo de mucosa bucal, hablo del epitelio y del conectivo que se encuentra debajo. ¿Ya? Eso en sí implica el concepto de mucosa cuando estamos describiendo macroscópicamente. ¿Ya? En ese trayecto no hay ninguna secreción que vaya acompañando lo que va bajando por lo que uno consume. Bueno, aquí la secreción de la... Podemos buscarla, busquemos, ¿ya? Pero estamos primero reconociendo, ¿ya? Miren, acá tenemos una visión un poquito más alejada del corte histológico y podemos reconocer, fíjense acá, la pared intestinal, perdón, la pared del epitelio. Encontramos que esto correspondían a fibras musculares lisas y aquí encontramos rápidamente musculares estriadas. Fíjense que los haces fibras musculares estriadas se disponen en diferentes sentidos. Acá tenemos de manera circular, aquí tenemos de manera longitudinal. Estos son fibras nerviosas. Esto es un nervio. Y eso muestra la alta actividad regulatoria que tiene. Fíjense, los haces nerviosos están ahí. Y efectivamente podríamos señalar que hay una forma más bien tipo plexiforme, porque son muchos los manojos nerviosos ahí. Una de las preguntas que hacían acá es qué pasa con la lubricación de esto. ¿Y qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Minecraft. ¿Sí o no?
¿Serosa o mucosa? ¿Ah? No, pero a ver, tranquilo, no se compliquen. Acá, si se fijan, la organización de estos acinos implican células que se colorean de dos tonos. Células que se tiñen un color rosado y otro que se tiñen de más bien grisácea. Las células que se tiñen de color más rosado son células eminentemente cerosas, tienen un componente más líquido, mientras que las que se tiñen de un citoplasma más bien claro son células mucosas. Claro que se ven así porque estamos en hematoxilina y eosina. Si yo ocupo otra tinción, PAS, que es la que nosotros más he tratado de meterle en la cabeza, ¿cómo se va a teñir estas células claras? Magenta. ¿Ah? ¿Magenta o? ¿Cuál sería el sinónimo magenta? Como calipso, como rojo intenso, eso digamos. Pero calipso no, es fucsia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Cerosa y mucosa, sí. Esta es mixta. Esta asino tiene una composición de células mixtas. En realidad, tú solamente interpretando los colores, tú dices, aquí hay dos tipos de secreciones. Y el asino secreta esos dos tipos de secreciones. ¿Ya? Tranquilo. Fíjense, aquí está el corte de la sección del asino. Entonces, toda esta zona que nosotros estamos viendo acá, al final estamos reconociendo cómo se organiza una glándula, otra glándula. Aquí tenemos otro ducto excretor, fíjense, pero es mucho más grande. ¿Por qué es más grande? Porque corresponde al tronco mayor. Están los acinos glandulares con sus pequeños ductos que van a un tronco mayor. Entonces, nuevamente encontramos el lumen de este ducto mayor y que podríamos reconocer qué característica tiene el epitelio que lo compone. Es un epitelio cúbico simple. Acá. Aquí da la impresión que fuesen dos capas, pero aquí parece otra capa, ¿se fijan? Hay una tendencia que sea un epitelio cúbico simple. Y esto también va cambiando, porque en ciertas zonas es cúbico simple y después se hace como en bicapa. Pero es la característica del trayecto. Pero ¿qué estamos reconociendo acá? Como diferentes componentes de una estructura glandular y lo que implica los ductos excretores en los cuales se va al final componiendo. Dime. Es que eso, en las partes que asemejan como dos capas, entonces sería pseudoestratificado, o hay lugares en que realmente tiene más. ¿Cuál es el concepto de pseudoestratificado? Cuando estaban a diferentes niveles. No ese es el concepto. ¿Por qué es pseudoestratificado? Porque todas las células llegan a la lámina basal. Ese es el concepto. Que no fue la respuesta que me diste. ¿Ya? Tú puedes ver en diferentes alturas el núcleo, pero eso no significa que sea pseudoestratificado. Es pseudoestratificado porque todas las células llegan a la lámina basal. ¿Ya? Pero en este caso no. Nosotros solamente visualizamos pseudoestratificado en el árbol respiratorio y en el epididimo y en otra zona más que señalamos en la tabla que cuando revisamos este tipo de epitelio. Pero en este caso no, sería un epitelio cuboidal simple. Pero cuando hice esa pregunta es nada más que para ejercitar la nomenclatura, que ya revisamos. Juan Ignacio ahí contestó bien. ¿Ah? ¿Ese tipo qué forma tiene? Porque si tiene secreción serosa y mucosa, sería una glándula seromucosa. Correcto, así es. Entonces, seromucosa que tiene la forma que acinar o tiene la forma que es tubular. No, es forma acinar, porque eso corresponde a cómo se juntan las células, pero las células que lo componen, hay células secretoras mucosas y serosas. Cuando vea los esquemas de nuevo, ahí le va a calzar mejor. Pero estamos viendo, ¿no? Entonces, respondemos la pregunta respecto a si hay glándulas o no. ¿Sí o no? Pero estas células glandulares están en la capa de tejido conectivo, ¿no? Correcto, pues, ¿sí o no? De hecho, todos los que me hicieron la glándula dentro del mismo componente epitelial, muy mal, pues.
en el ejercicio de que en la prueba que acabamos de hacer, varios tuvieron el detalle de dibujar el epitelio, lo que me parece muy bien, porque contextualiza de un modo más aproximado a la realidad, de entender que este epitelio glandular coexiste con el epitelio de recubrimiento, pluriestratificado, ya sea queratinizado o no queratinizado. Pero varios lo hicieron acá, era seno glandular. Lo hicieron intraepitelial. No, pues, se encuentra en el conectivo subyacente. Y acá nuevamente queda más graficado. Y se fijan, bastante profundo. Entonces, este ducto en un momento tiene que llegar a hacer emergencia al epitelio. Y en ciertos ratos vamos a encontrar como tubos cortados por ahí. ¿Vieron, no? ¿Podían describirlo ustedes? Yo creo que sí. De hecho, ustedes hicieron un ejercicio de descripción. Solamente yo fui puntualizando. Esas son células grasas. Son adipocitos que se caracterizan por tener este citoplasma ópticamente vacío y con un núcleo polarizado. Siempre se encuentra hacia afuera. Nunca van a ver este espacio blanco con un núcleo al centro. No. Porque todo esto, el núcleo está desplazado por la vesícula de grasa. Este otro nervio, fíjense, este otro nervio y este es un vaso. Pero quiero llegar acá. Este otro vaso, pero lo más probable es que sea linfático, por este componente. Esta zona que uno ve así media homogénea, sin células, generalmente corresponde a linfa. Pero eso en realidad para que lo reconozcan. Vamos a ir a otro vaso. Este otro fibra nerviosa. Entonces, como ven, hay harto nervio acá. Vamos a ir al intestino delgado ahora. Y acá tenemos un corte de una sección completa de intestino. Fíjense. Nuevamente vamos a tomar esta referencia de acá para que podamos ver mejor con esta orientación las células epiteliales. ¿Cómo se llama esta célula epitelial? La célula epitelial se llama enterocito. ¿Y el epitelio cómo se llama? ¿Son cilios? ¿Son cilios, no? ¿Dónde tenemos los cilios nosotros? En el epitelio respiratorio. La organización entre la microvellosidad y el cilio son cosas distintas. Esto es intestinal. Columnar o cilíndrica. Sí, está bien. No, sí, estamos bien lo que han dicho. Bueno, y aquí tenemos la célula que hemos revisado N veces y que con detención lo hemos observado y revisado en las clases de biología, donde aquí tenemos, por ejemplo, la célula cilíndrica, ¿cierto?, con este ribete en cepillo que se dice, una célula caliciforme ahí coexistiendo, y vemos un conectivo, fíjese, un fibroblasto y un tejido conectivo más bien de características laxas. Aquí encontramos células defensivas, por si acaso. Más adelante vamos a entenderlas mejor. Esos son células plasmáticas. No, sí los hay, pero aquí no estamos viendo, vamos a encontrarlos por ahí. Pero vamos. Tejido conectivo laxo tiene fibroblasto, mucho colágeno, pero dispuesto de manera irregular, y también van a encontrar otras proteínas características de esta sustancia fundamental se le llama. Antiguamente se llamaba sustancia fundamental amorfa, pero también hay proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras elásticas y otro tipo de proteínas también, los hay, pero se disponen de esta manera laxa. Profe José, ¿sería tejido conectivo laxo? Sí, tejido conectivo laxo. Pero sigamos viendo acá. Esto corresponde a la luz intestinal. Esto corresponde al espacio, ¿cierto? Aquí se observa en esta sección de acá, vemos cómo tenemos un estrecho espacio luminal
lo que vemos intensamente azul corresponden a las vellosidades intestinales probablemente tal, y vemos que en la profundidad de estas vellosidades nosotros encontramos organización de tipo más bien glandular. En la profundidad nosotros encontramos, esto es un buen corte, que muestra la organización de una glándula tubular simple. Pero esto más que nada es algo que, nada más que para conceptualizarlo. Cuando ustedes cortan esta glándula tubular se ve así. ¿Se entiende, no? Un túbulo cortado. Esto, fíjense, pasa regularmente en el intestino. Se fijan acá que hay una estructura epitelial, el conectivo subyacente, las glándulas probablemente tal, y de repente encontramos estas acumulaciones. Y estas acumulaciones corresponden a organización de tejido linfático. ¿Ya? Son células defensivas. Lo que estamos viendo acá son principalmente linfocitos. Linfocitos T principalmente. Pero esto nada más que para que lo tengan presente. Porque nosotros debemos de visualizar que el tubo digestivo es un tubo que atraviesa todo el cuerpo, pero que a su vez nos pone en contacto inmediato con el medio externo. Tú la comida la ingresaste a tu cuerpo. Entonces, mientras que en los músculos no hay nada del medio externo, en los nervios no hay nada del medio externo, en el tubo digestivo tú te vinculas con el medio externo. Entonces, como es una situación vinculante con el medio externo, el sistema inmunológico se organiza en torno a toda esta superficie. Siempre va a estar bien organizada en torno a los epitelios de revestimiento, epitelio de piel, pero también en torno a todo el tubo digestivo. ¿Qué son las amígdalas? Son organizaciones linfáticas. Pero nosotros tenemos amígdalas ahí y miles de amígdalas a lo largo de todo el tubo digestivo. Y lo que estamos viendo acá es una pequeña amigdalita. Pero tenemos amígdalas ahí y en todo el tubo. Entonces es normal que nosotros reconozcamos estas zonas de mayor concentración, que de algún modo dan cuenta de que hay una organización linfática acá. En este mismo corte, ¿dónde hay otra organización linfática? Acá, ¿no? Y acá hay otra más. ¿Sí o no? Acá, fíjense, una y otra más. ¿Sí o no? Y en todo ello nosotros vamos a encontrar, aquí hay una chiquitita, lo que vamos a estar viendo acá. Más afuera, fíjense que hay como una zona de tejido bastante más laxo y encontramos múltiples vasos sanguíneos. ¿Por qué es importante que hayan tantos vasos sanguíneos? Porque tienen que absorber. Vaso sanguíneo, ¿y esto qué sería? No. ¿Qué dije yo recién? No. Vaso linfático. Un vaso linfático. Entonces, en nuestro intestino requieren mucho de irrigación y de vaso linfático para completar la estructura del proceso de absorción. Dígame. ¿Acá? ¿Se unen? Sí, o sea, se pueden unir, pueden fusionarse. Hay que siempre visualizar que mientras los vasos sanguíneos, las arterias cada vez se van achicando, las venas y los vasos linfáticos cada vez se van agrandando a medida que se van alejando del órgano blanco. Y aquí afuera, ¿qué encontramos? Células musculares lisas. ¿Se ven ausadas o no? Acá. Recordemos cuando nosotros hablamos de la fibra muscular esquelética, que es un cilindro con los tubos, con los núcleos más bien dispuestos de manera periférica, siempre a nivel de contorno. Y ¿qué hora es? Vamos bien ahí. Vamos a ver si podemos encontrar un vasito mejor. Entonces vemos la organización epitelial, el conectivo que se encuentran, ven, lleno de vasos sanguíneos, lleno de vasos linfáticos y la pared muscular más externa que justifica después la onda peristáltica. Piensa que la onda peristáltica tiene un sentido y tiene que cumplir su objetivo, que parte en la boca y tiene que conducir hacia la expulsión de los materiales de desecho.
tienen una lógica. ¿Qué pasa con todo, por ejemplo, con el vómito y todo eso? Cuando ya no va hacia abajo y va hacia arriba. Ah, bueno, están preguntando qué pasa con el vómito. La indicación viene en sentido inverso. Ahí el músculo que se contrae son las paredes del estómago. Se contrae y activa el reflejo del vómito. Recordemos que es un reflejo también, ¿ah? Entonces también hay una acción, entre comillas, involuntaria. En ocasiones se puede hacer voluntario, pero es parte de una medida defensiva. Pero ahí y es muy corto. Piensa que es del estómago a la boca. Estamos hablando de ¿cuánto? 30 centímetros, 35 centímetros. No estamos hablando de una onda que debe durar 9 metros. Bueno, ¿y qué encontramos por fuera del anillo muscular? ¿Qué es esto? Fíjense dónde estoy. Tenemos la parte epitelial, por fuera tenemos el anillo muscular. ¿Y qué encontramos por fuera? Más afuera. No, pero ¿qué es? Grasa, mucha grasa, mucha grasa. De nada, muchas veces. De nada. Otro vaso linfático. Este vaso linfático puede ser, ¿ah? Acá. Acá hay un vaso mayor. Hay células sanguíneas. Pero esto no implica que pueda ser una vena o un vaso linfático, ¿ah? Se parecen mucho. Y aquí hay un capilar que está irrigando ese vaso. ¿Lo logran ver o no? Vamos a ver acá, hacer la flechita. No se preocupen. A la segunda función. Ahí tenemos una célula endotelial. Nos ayuda mucho, ¿eh? Son dos. Son dos, ¿verdad? Bueno, la flecha se me ocurrió, pero debe estar ahí. ¿Se fijan o no? Un capilar. Vamos de nuevo. Se puede guardar, no sé cómo, yo creo que queda guardado como un archivo aparte que se puede descargar. Estos son cortes que están disponibles en internet. Es genial, genial, genial. Fue un hallazgo en realidad. ¿Quieren descansar o no? Ya, pero solamente 10 minutos. 10 minutos.